El invento de la agricultura no solo alimentó a la humanidad, creó, sin saberlo, la máquina de matar biológica más especializada del planeta. No fue diseñada para nosotros, sino para lo que se esconde bajo nuestros pies. En los vastos mares verdes de los maizales modernos se libra una guerra silenciosa, una que comenzó mucho antes de que el primer humano plantara una semilla. Esta es la historia de una adaptación llevada al extremo. La historia de una avispa que aprendió a perforar la tierra. Para entender a esta criatura, debemos viajar 50 millones de años atrás, al Eoceno. El mundo era una selva sofocante, un invernadero global. Aquí, entre la densa vegetación y el olor a descomposición y vida, existía un cazador, el Paleopercusor, un ancestro de las avispas icneumónidas. Su vida estaba dedicada a una sola tarea: encontrar las larvas de grandes escarabajos, los Paleoxylophagus, que se abrían túneles en la madera muerta y podrida. El Paleopercusor tenía un arma, un ovipositor largo y delgado, una aguja de quitina. Detectaba a su presa por el olor y las vibraciones. Aterrizaba sobre el tronco caído y comenzaba un arduo proceso. Perforaba la madera blanda, centímetro a centímetro, hasta alcanzar la cámara de la larva. Allí depositaba un solo huevo, condenando al anfitrión a ser devorado desde adentro. Era un sistema efectivo, pero tenía una debilidad fundamental. La aguja de quitina era frágil. A menudo se rompía contra madera más dura, sentenciando a la avispa a una muerte estéril. Su éxito dependía de la abundancia de madera blanda y podrida. Y entonces el mundo cambió. La historia biológica nos cuenta que el gran cambio climático del Oligoceno enfrió el planeta. Las selvas sofocantes retrocedieron y en su lugar se expandieron vastos pastizales y bosques más secos. La madera podrida y húmeda se volvió escasa. La presa del Paleopercusor, el escarabajo, enfrentó su propia crisis y se adaptó. Sus larvas abandonaron los troncos muertos y se trasladaron al nuevo y vasto buffet disponible, las enormes redes de raíces de las nuevas gramíneas. Se mudaron bajo tierra. Para el Paleopercusor, esto fue un cataclismo. Su comida había desaparecido, o peor, se había mudado a un búnker impenetrable. Su aguja de quitina, diseñada para la madera blanda, era inútil contra el suelo compactado, la arcilla y las rocas. La especie enfrentó la extinción. La mayoría de sus linajes desaparecieron. Pero la evolución opera bajo la presión más intensa, en una población aislada que sobrevivía en los márgenes de los bosques ribereños. Surgió una mutación. Un cambio sutil en su metabolismo le permitió hacer algo extraordinario: secuestrar dióxido de silicio de su dieta. El sílice, el componente del vidrio y el cuarzo, estaba presente en las plantas que comían los insectos que la avispa adulta cazaba. En lugar de excretarlo, comenzó a integrarlo en la quitina de su ovipositor. Lo que había sido una armadura biológica ahora se estaba convirtiendo en un arma biológica. La historia de la adaptación rara vez es un salto. Es un proceso lento y brutal. Las primeras versiones beta de esta aguja reforzada no eran taladros, eran simplemente refuerzos. Permitían a la avispa empujar a través del lodo blando o la arena suelta cerca de la superficie, alcanzando las larvas más superficiales. Era una ventaja marginal, pero fue suficiente. Durante millones de años se desarrolló una carrera armamentista silenciosa. Las larvas del escarabajo, ahora evolucionadas como Geoborator, excavaban más profundo para escapar de la amenaza. En respuesta, solo las avispas con ovipositores más largos y más fuertemente infundidos de sílice lograban reproducirse. La selección natural pulió esta herramienta. La aguja se volvió más delgada, más dura y más larga. Pero perforar a ciegas es un desperdicio catastrófico de energía. Mientras el taladro se perfeccionaba, se desarrolló un segundo milagro evolutivo. Las antenas del Paleopercusor se transformaron. Ya no solo olían el aire, se convirtieron en un sismógrafo viviente. La avispa presionaba sus antenas contra el suelo y escuchaba.
Podía sentir las microvibraciones de una larva masticando una raíz a 1 metro de distancia. Más que eso, sus quimioreceptores se volvieron tan agudos que podían detectar las trazas moleculares de la respiración de la larva, el CO2 y el metano, filtrándose a través de los poros del suelo. Se convirtió en un cazador que podía cartografiar el mundo subterráneo. Y entonces, hace apenas 10.000 años, el escenario cambió por última vez. Y esta vez fue la humanidad la que proporcionó el catalizador. En Mesoamérica, los humanos comenzaron a domesticar el teosinte, el ancestro salvaje del maíz. La agricultura había nacido. Para el geoborator, esto fue un paraíso. Los humanos limpiaron la tierra de competencia y plantaron un monocultivo denso, un océano de raíces dulces y nutritivas. La población de la larva explotó, convirtiéndose en el devorador de raíces, una plaga subterránea que podía destruir cosechas enteras. El cazador especialista, ahora casi irreconocible de su ancestro del bosque, lo siguió. Los campos arados eran más fáciles de perforar que el suelo compacto de la pradera. La comida era ilimitada. La evolución del cazador se aceleró exponencialmente. Su cuerpo, que antes imitaba la corteza de los árboles, desarrolló un nuevo camuflaje, un mimetismo perfecto con las hojas del maíz. Un brillo iridiscente, verde y dorado, que lo hacía desaparecer bajo el sol del mediodía. Hoy lo conocemos como el centinela del maizal. Es una silueta esmeralda y dorada que patrulla los campos. Su vuelo es bajo, lento y metódico. No parece un insecto, parece una pieza de maquinaria biológica, un dron alienígena. Su característica más aterradora se mantiene oculta, enrollada dentro de su abdomen, un ovipositor que puede medir el doble de la longitud de su propio cuerpo. El proceso de caza es la culminación de esos 50 millones de años de guerra evolutiva. Comienza con el silencio. El centinela aterriza en un tallo de maíz, se aferra inmóvil y presiona sus antenas contra la planta usando el tallo como un diapasón para transmitir las vibraciones del suelo. Está escuchando, no busca movimiento, busca la firma química y sísmica precisa. Su cerebro biológico filtra el ruido de fondo, el goteo del agua de irrigación, el crecer de las raíces, el movimiento de las lombrices. Busca una señal específica, la firma eléctrica de la mandíbula, del devorador de raíces, desgarrando el tejido vegetal y su exhalación química. Entonces lo encuentra, a 1,5 metros de profundidad, al sureste del tallo. El centinela se reorienta, desenrolla su arma. El ovipositor, ahora una aguja hipodérmica de sílice puro, tan dura como el ágata, toca la tierra. Aquí es donde ocurre la ingeniería imposible. No es la fuerza bruta. La avispa no empuja. El taladro comienza a vibrar a una frecuencia ultrasónica. Esta vibración de alta velocidad no corta la tierra. La licúa a escala microscópica, creando una suspensión que permite que la aguja se deslice a través del suelo compactado, desviándose alrededor de pequeñas rocas, como si la tierra fuera agua. El análisis de su biología revela que la punta del ovipositor está llena de nervios, guiando el taladro en tiempo real, siguiendo el rastro químico cada vez más fuerte. El devorador de raíces, en su cámara subterránea, no tiene escapatoria. Está sellado en su tumba. La aguja, un milagro de la bioingeniería, penetra la cámara. La punta localiza al anfitrión y en una fracción de segundo inyecta 2 cosas. Una potente neurotoxina que paraliza a la larva pero la mantiene viva y un solo huevo. La sentencia está dictada. El centinela retrae su taladro, limpia sus antenas y se va volando. Su trabajo ha terminado. Bajo tierra comienza el verdadero horror. La larva del centinela eclosiona en un mundo perfecto, una guardería viviente, una despensa paralizada. El instinto de la larva es una hoja de ruta quirúrgica. Consume primero los órganos grasos no vitales, dejando el corazón y el sistema nervioso para el final, manteniendo a su anfitrión vivo durante semanas mientras crece. Es un acto de eficiencia biológica brutal, perfeccionado para garantizar que nada se desperdicie.
El maizal no es solo un campo de cultivo, es una arena, un teatro de guerra biológica perfeccionado durante 50 millones de años. El agricultor que cuida sus plantas no tiene idea de que su mayor aliado no es un pesticida, sino un legado del Eoceno. El agricultor cosecha el maíz, pero el centinela cosecha al devorador. Una máquina biológica perfecta, forjada por el hambre y pulida por la tierra. La prueba viviente de que la ingeniería de la adaptación no tiene límites.